la noche. Está presente, representando a la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero. La temática: incendios forestales y la frontera agrícola. Damos la bienvenida a Juan Pablo Chumacero. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Lo decían. En algún año anteriores, voy a utilizar el término, el tema de los incendios forestales ganaba las páginas de todos los medios. Pareciera que se ha subalternizado y no menos es importante lo que está sucediendo en esta gestión. Así es que vamos a intentar articular este tema con otros que tienen que ver cómo se expande la frontera agrícola, cómo perdemos bosque, etcétera, etcétera. Juan Pablo, muchísimas gracias por la amabilidad. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia del canal. A ver, ¿está peor, mejor? ¿En qué condición evalúas la situación de los incendios en nuestro país? Bueno, hay una serie de elementos que considerar a la hora de evaluar, ¿no? Indudablemente lo que ha pasado este año, lo que está pasando, en términos de hectáreas quemadas, es bastante menor de lo que ha venido sucediendo los 2-3 últimos años. En 2019 hemos superado las 5 millones de hectáreas quemadas, el 2020 eran 4 millones y medio, el año pasado 3 millones y medio. Ahora se manejan varias cifras. Lo último que leía en la prensa se hablaban de cerca de 1 millón de hectáreas incendiadas. Nosotros en Tierra hemos hecho un cálculo muy rápido y creemos que es un poquito más, 1.300.000 hectáreas aproximadamente. Entonces, en términos de hectáreas, sí, efectivamente es menor el asunto. Eso no quita que no sea grave, sigue siendo grave. Me parece que aquí hay un elemento fundamental que destacar. No somos el mismo país de hace 3 años, ¿no? Hay ya cierta capacidad de reacción, cierta capacidad de respuesta. Alguien del gobierno hablaba ayer o esta mañana de que bueno, se tiene cerca de 1.000 bomberos listos o trabajando en apagar los incendios, la disponibilidad de cerca de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero más allá de lo que se hace a nivel nacional, es muy importante lo que se está haciendo a nivel departamental y a nivel municipal. Yo creo que las distintas alcaldías, los distintos municipios han desarrollado una serie de medidas para responder rápidamente a estas acciones. Y también, perdón, la presencia de voluntarios, que es fundamental para encarar estas acciones, ¿no? A ver, rápidamente, ¿tú crees que las experiencias precedentes han servido para realmente tener una política de Estado frente a esto? No, indudablemente que no. Yo creo que estas reacciones son más bien locales y hay, como te digo, esta capacidad, pero es más de iniciativa de cada municipio, de cada grupo de gente preocupada por este asunto. Una verdadera política que encare este problema no debería estar dirigida a responder a la existencia del incendio y apagarlo. Una verdadera política debería estar pensada en términos de evitar que se den más incendios en el país. No estamos en el mundo y en el país en un nivel de crisis, de cambio climático y crisis medioambiental en que no podemos seguir quemando bosques. A ver, iremos analizando por algunos temas. Hablabas de la extensión. Ahora, cuando hablamos regularmente de los incendios, tendríamos per se que considerar que cada incendio significa tierra habilitada para el plano agropecuario. Buena parte supone, ¿no? Por lo menos en un inicio, fuegos, incendios calculados, provocados por la gente, y obviamente es para tumbar monte, ¿no? Y habilitar áreas de producción agrícola y ganadera. Pero también esto se descontrola, ¿no? Como hemos visto en años anteriores. Evidentemente. Y pasa a zonas de bosque primario y a tierras fiscales, a territorios indígenas. Y bueno, en algunos casos estos espacios sí se aprovechan y se habilitan, incluso de manera ilegal o ilegítima, y otras no, en otras se deja que... Analicemos algunos actores en este tema. ¿Cómo ves al sector, el comportamiento? A ver, porque para el tema de los incendios hay que ver desde lo micro hasta lo macro. Exacto. Y cuando digo lo micro, digo los pequeños productores, seguramente algunos que hacen solo parcelitas, pero tras de eso hay unos intereses terribles que enfrentar. Sí, cuando se trata de deforestar y de quemar, todos los actores están involucrados.
Hace un par de años hacíamos un estudio sobre incendios justamente. En 2019 más o menos la mitad de las tierras incendiadas eran tierras fiscales, ¿no? Tierras de dominio del Estado y áreas protegidas, en fin. Pero inmediatamente después los incendios más importantes, alrededor de un 25%, estaban en medianos y grandes propiedades agroindustriales, empresariales, ganaderas. Pues hay un sector ahí involucrado directamente. Y después alrededor de un 20% en territorios indígenas, en comunidades campesinas, en comunidades interculturales, también participan del asunto, y otros actores como menonitas, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que particularmente en Santa Cruz, ¿no? Pero también en el Beni con la ganadería, el proceso de ampliación de frontera ligada a la agroindustria, a la producción de soya, de sorgo, de maíz, está en pleno desarrollo, ¿no? Es una avalancha de economías que se juegan, que se articulan entre sí. Y a partir de esto, pues, se tiene una serie de políticas de Estado que establecen la otorgación de asentamientos, ¿no? Autorizaciones de asentamientos en este tipo de zonas, la habilitación de zonas de cultivo, la cuestión de las carreteras, apertura, ¿no? de carreteras, todo lo que se está discutiendo ahora con los transgénicos, con la producción para biodiesel, los mercados que se habilitan en determinadas zonas para la soya, para la carne, como la exportación en la China. Todo este tipo de dinámicas económicas están generando que la frontera agrícola se amplíe hacia el norte de Santa Cruz, hacia el este, hacia el oeste. Y una cosa similar está sucediendo en Pando, donde se ha cambiado el plan de uso del suelo para habilitar áreas forestales para la agricultura. Estamos hablando de harto dinero involucrado en esto, ¿verdad? Claro, muchísimo dinero, ¿no? Porque se mueven muchos recursos. Hay una apuesta estatal para convertir a Bolivia en un centro productor de alimentos, que genere ingresos para el Estado, que genere economía, para ir reemplazando poco a poco al gas, que cada vez se nos acaba más. Y efectivamente algunos resultados se ven, ¿no? Se ha hablado mucho del desempeño de las exportaciones en este año, ¿no? Y el rol de la agroindustria en esto. Pero esto tiene un costo muy serio, y es el costo ambiental. Eso iba, porque de toda decisión, de toda actividad y cualquier toma de decisiones hay un costo de oportunidad. Exactamente. Estamos dedicando tierras efectivamente a que puedan paliar algunas necesidades, pero en contraparte viene el costo ambiental al que hacías referencia. Sí, pero además costos ambientales, pero también económicos, sociales, humanos, ¿no? Los ambientales por ahí son los más inmediatos, los que sí se pueden calcular ágilmente. Hay instituciones como nosotros metidos en estos asuntos. Las sequías, los problemas con el calentamiento propiamente, ¿no? El incremento de las temperaturas. Lo de la falta de agua creo que es un problema cada vez más serio. Y con ello las posibilidades de sobrevivencia y de mantenimiento de nuestra propia existencia a futuro, ¿no? No solo de nuestros hijos, sino de nosotros mismos ya. Y también en términos sociales y humanos, porque, claro, se imponen determinados modelos productivos que afectan pues a la familia campesina, a la familia indígena, que tiene una forma tradicional de relacionarse con el medio ambiente, con los recursos naturales, y esto se va afectando, ¿no? Y además se generan con esto unas brechas mayores entre pobres y ricos. Terrible. La inequidad y la desigualdad es muy dura, ¿no? A ver, yo recuerdo cuando era niño, se hacían grupos humanos para ir a la zafra de algodón en Santa Cruz, sí, ¿verdad? Claro. Y hacían unos cambios fuertes. Cuando tú vas a esos lugares donde se ha hecho la plantación, son planicies extensas, sin árboles, sin nada, sin puro matorral. ¿Existe ese riesgo en nuestro país a partir de esto? Claro que sí. Hay una serie de principios básicos, ¿no? de mantener ciertos criterios de respeto al medio ambiente,
las cortinas de viento, ¿no? Mantener determinados niveles de bosque entre parcelas, este tipo de cosas, que en algunos lados se cumple, en otros lados básicamente no se acata. Y esto tiene unas consecuencias directas con la pérdida de fertilidad de los suelos, con la erosión, con desertificación. Hemos estado analizando en tierra que en la medida en que se habilitan nuevas áreas a costa de bosques para zonas de cultivo agrícola, también se va abandonando otras. Entonces no es que realmente amplías totalmente la superficie cultivada del país, sino que al ampliar pues también dejas otras. Y esas que dejas son desiertos, son inútiles para futuras posibilidades de cultivo, ¿no? Se vuelven pastizales y normalmente se las destina luego a la ganadería. Entonces es un proceso de pérdida de riqueza natural. ¿En qué tiempo más o menos se pueden rehabilitar este árbol? Fíjate, yo te estoy hablando de cuando era niño, de unos 10, cuando tenía 10 años, estamos hablando de unos 40 o 50 años, fácilmente, y hasta ahora siguen así. Claro, y con mucho mayor intensidad ahora, ¿no? Porque como te decía, los frentes de ampliación, por lo menos en Santa Cruz, son hacia todo lado, ¿no? Y con mucho más gente, con mucho más plata, con más servicios, con carreteras, con camiones, con maquinaria, tractores. Lo que pasa ahora es muy diferente a las de 20, 40 años, ¿no? Y hay otro tema. La tierra no es igual, pues, en todos lados. Claro. Este proceso productivo comienza muy cerca de Santa Cruz, en la área núcleo, ¿no? San Julián, Cuatro Cañadas, Pailón, un poquito hacia... Bueno. Pero luego se ha ido ampliando y hemos llegado ya a la Chiquitanía, al bosque seco chiquitano, al Chaco cruceño, chuquisaqueño, también hacia el lado de Cochabamba, inclusive por los parques, ¿no? El Amboró, el Parque Carrasco. Entonces, en estas zonas ya de ampliación, la tierra es muy, muy frágil, mucho más frágil que en el área núcleo. Entonces, hay zonas, en determinadas zonas de San Ignacio Velasco, por ahí, en que tumbas el monte, al día siembras y la cosecha de soya te dura 1 o 2 años y luego ya es desierto. Entonces, ¿qué posibilidades inmediatas en corto plazo de recuperar esos suelos existen? Pues hay muy pocas, ¿no? Y el costo además es terrible porque no solo es flora, y es también fauna. Claro, efectivamente. ¿Tienen alguna evaluación de más o menos cuánto se pierde? En términos de fauna no hemos estado trabajando este tema, pero sí es muy serio, ¿no? Cuando trabajamos mucho con pueblos indígenas, con territorios indígenas, y ellos te cuentan, ¿no? Pueblos que tradicionalmente accedían al bosque para buscar sus alimentos, para recolección y también para algo de caza, de cacería. Y nos cuentan esto de que cada vez es más difícil encontrar, ¿no? Alimentos, animales, o que hay que entrar cada vez mucho más al centro del bosque, ¿no? Mucho más lejos. Es un proceso ya generalizado en todo el país, ¿no? No solo en Santa Cruz, pasa en el Beni, también pasa en el norte de La Paz, evidentemente. En Pando. Terrible. A ver, para ir cerrando esto, ¿cuál es la progresión histórica de la tierra que se está habilitando para tierra agrícola? ¿Cómo estamos creciendo? En un estudio que hemos presentado hace unos meses, sí, calculamos que a nivel de país estamos hablando de 300.000 hectáreas deforestadas para uso productivo, principalmente agrícola, por año. Y este es un dato muy, muy triste porque nos ubica en el 3er lugar a nivel mundial en términos de deforestación del bosque primario. Solo por encima de nosotros está Brasil y la República del Congo. Las políticas de Estado, a partir de la Agenda Patriótica del 2013, ¿no? Hasta la Agenda Patriótica 2025, que se establece a partir del 2013, y los planes y las leyes y normas que se desprenden de ella están facilitando la deforestación, se está legalizando mucho más supuestamente una entrada política para encarar el tema, y cuando en realidad deberíamos hacer justamente lo contrario. Deberíamos estar pensando en una economía que no afecte al medio ambiente, que no busque ampliar la frontera agrícola, sino más bien desarrollar tecnología, aumentar el rendimiento de manera sostenible, pensar en mejorar nuestros sistemas de producción
de respeto al medio ambiente y también las normas que lo norman y que lo sancionan también, ¿no? Pues no es cuestión de aumentar las penas y los castigos, sino realmente de aplicar la ley y de sancionar cuando hay que hacerlo. Te agradezco infinitamente la gentileza, que no sea la primera ni la última que nos visitas. Claro que sí. Muchísimas Nosotros gracias. Disponibles a lo que sea necesario. Mil gracias por Muchísimas la invitación. gracias. Henry, contigo. Televisión para ti.